Buenas noches, bienvenidos al Banquillo. Hoy tenemos una entrega especial. Nos va a permitir conocer con nuestra invitada sobre las nuevas tendencias de este mundo que está evolucionando más allá de la velocidad de la luz. Lo que hoy tenemos como un hecho novedoso en horas de la mañana, ya a estas horas de la noche que estamos en esta emisión de hoy, es prácticamente obsoleto y está ocurriendo. Como una profesional, una destacada ingeniera hondureña, con cursos y con maestrías en prestigiosas universidades del mundo, encontró en los podcasts, que son las nuevas tendencias del mundo, en el entrenamiento a líderes, un nicho que hoy lo vamos a poner en perspectiva para que usted también sea parte de estos liderazgos que nos va a hablar la ingeniera industrial, buena amiga de esta empresa de comunicación, Jessica Calderón. Aquí está conmigo ya. Solo aguárdeme un momento, ingeniera, porque tenemos aquí una presentación para luego entrar en una dinámica que hoy a usted que está en casa, sin importar la edad, le va a ser de sumo interés. Jessica Calderón, ingeniera industrial por la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, referente en desarrollo de liderazgo estratégico en América Latina, 15 años de experiencia en el ámbito universitario como decana, jefe de carrera de Ingeniería Industrial, así como diseñadora y renovadora de programas académicos. Participante en la creación de carreras innovadoras como Ingeniería Biomédica, Manufactura Automatizada, primera hondureña en participar en el programa internacional del Dr. John Maxwell, certificada en 2011. Lideró la expansión del programa John Maxwell al mundo hispano. Miembro acreditada de la International Coaching Federation, respaldada con estándar internacional. Con especialización en psicología positiva aplicada, neuroliderazgo y neurocoaching. Productora del podcast Liderando con Jessica Calderón y autora del libro Naciste para Brillar. Bueno, bienvenida Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo surgió esta idea de incursionar en este mundo que hoy no tiene límite alguno en edad y en tiempos para presentarle a diferentes tipos de auditorios? Obviamente se va a llegar a quien interese un tema, a quien quiera aprender de cómo liderar en estos tiempos de cambio. Pues le cuento que yo estoy en esto ya hace 15 años, antes de que viniera el futuro que estamos viviendo ahora. Sí, porque ahora es el futuro que nos permite estar conectados en un teléfono. Un celular, sí. Yo empecé cuando todo esto no existía. Cuando de pronto era más privado, era para más grupos privado. Reducidos. Pero le voy a contar que yo tuve una ventaja, y es que yo me formé en Estados Unidos con los líderes de Estados Unidos de este tema, y allá están muy adelantados. Allá nos llevan años luz. Años luz. Le cuento que mi primer podcast lo saqué en el 2017, no ahora. O sea, era un podcast latinoamericano de liderazgo con un amigo que estaba en Houston, y con ellos ya trabajábamos virtualidad. De hecho, cuando vino la pandemia, yo tenía ya todo virtualizado, no tenía problemas de eso, ¿no? Ahora Honduras viene a agarrar la moda del podcast, la moda de la tecnología en estos tiempos, pero realmente esto ya ha estado desde hace... Bueno, vamos a empezar con lo nuestro, porque desde luego no podemos tener el comparativo con las grandes potencias, con los mercados en donde la tecnología llegó hace muchos años. Hace unos días escuchaba una historia de un hombre muy reconocido en la televisión latinoamericana, David Faitelson, que para el Mundial, ahora que estamos en la fiebre del Mundial, que para la Copa del Mundo de Corea-Japón, eso fue en el 2002, eran como los primeros ensayos de la innovación de la conexión del Internet. Sí. Pues estamos hablando que eso fue hace 24 años. Bueno, evolucionó, pero hoy ya llegó a Honduras. ¿Cómo nos hemos ido adaptando? Y
¿En qué nivel estamos? Si podemos tener esos comparativos. Bueno, Jessica. la ventaja que tenemos, y esto era un problema para mí hace años, es que ahora podemos llegar a todos lados. Y en mi campo, que es el desarrollo de líderes en organizaciones, para las empresas es mucho más económico, pero tenemos resistencia, le voy a contar. Pero claro, formar un equipo que usted lo tiene regado a nivel de país, que tiene equipos digamos, en Santa Rosa de Copán, en Ceiba, tenemos gente en la zona norte, zona centro. Imagínese el costo de traer todos esos equipos y entrenarlos y desarrollarlos es enorme. O no digamos el hecho de llevar la información a esos lugares. Es tan caro hacerlo en persona, digamos, no solo en cantidad de recursos, en mover a la gente, etcétera. Entonces, claro que la tecnología ahora nos facilita todo eso, pero todavía tenemos la barrera mental. Todavía nosotros queremos que la gente esté. Algunas cosas se pueden hacer en vivo. Ahora hay modalidades que ayudan muchísimo. Ya no es como antes, que uno está mirando una cámara y es un actor pasivo. Ahora nosotros podemos y trabajamos, de hecho en mi empresa, la tecnología para que la persona se sienta incorporada y que se sienta que está desarrollándose. Y eso le ayuda obviamente a todo el desarrollo del país. ¿Y cómo romper esa barrera? Porque usted bien me señala, todavía en nuestra sociedad hay resistencias. Incluso usted, que es una experta en liderazgo, hay personas que son una maravilla, que tienen unos conocimientos de primera, pero no dan ese paso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué ha encontrado? Pues fíjese que lo que pasa es que nosotros como hondureños necesitamos que nos den una empujadita, ¿verdad? Para lanzarnos. Yo tuve la fortuna que cuando yo era bastante joven, más joven que ahora, claro, ¿verdad? No, seguimos siendo jóvenes. Seguimos. Mi jefe no me preguntaba, simplemente me lanzaba y yo tenía que aprender y ver cómo hacía las cosas. Le estoy hablando cuando tenía 22 años. Entonces yo empecé a incursionar en tecnologías, a usarlas y a perder el miedo, porque tenemos que perder el miedo, ¿ok? Entonces eso me ayudó mucho. Cuando yo manejé la plataforma de John Maxwell, que era a nivel de Latinoamérica, yo tenía alumnos desde Argentina hasta Canadá, Europa, etcétera, simultáneos, y la tecnología no era muy buena en ese momento. Nosotros hacíamos lo que podíamos con la tecnología que teníamos. Eran como unos primeros ensayos. Eran ensayos, sí, porque digamos el costo de transmisión en vivo, de poner pantalla, etcétera, era demasiado alto. Entonces usábamos mucho el sonido, el audio, etcétera. Estoy hablando del 2017. Es que el problema es que estamos creciendo muy rápido, porque el 2017 fue hace poco. Y ya la evolución es tan grande que ahora es muy barato tener acceso a tanta cantidad de tecnología, podemos tener en vivos, etcétera. Y eso nos facilita muchísimo el desarrollo de nuestros países, de nuestras organizaciones, que lamentablemente por nuestra capacidad, ¿verdad? Es caro desarrollar recursos. Ahora nosotros podemos utilizar todas estas tecnologías y aplicarlas para el desarrollo. Lo que pasa es que tenemos que empujar a la gente, y nosotros como proveedores de servicios de desarrollo de personas tenemos que ser innovadores y adaptarnos a lo nuevo. Y yo sé que es cierto, nos cuesta en el país, pero nosotros debemos salir a ver qué es lo que se está usando, explorar otras posibilidades para que nosotros las podamos adaptar acá. Que créame que al nivel tecnológico que estamos ahora, no es caro. O sea, la inteligencia artificial ahí está, las tecnologías de telecomunicaciones, todas las redes sociales, si las usamos para bien, son espectaculares para desarrollar líderes. Bueno, esta es una maravilla, el mundo de la tecnología, pero ¿qué de los límites que hay que tener por ese elemento que me acaba de mencionar, que es la gran innovación actual del mundo, la IA, con diferentes plataformas en donde se puede entrar? Y lo conversábamos, ingeniera, antes de iniciar este diálogo, de cómo también se deben generar las protecciones del caso, la seguridad de quien está trasladando una información, porque vaya, su información de sus podcasts, todos sus liderazgos y enseñanzas ahí están. Ahí están. Pero hay que guardar el respeto a la propiedad intelectual de cada persona. Entonces, eso cómo también ha generado una transformación en el mundo y cómo evitar caer en errores. Es que porque eso es muy frecuente también, claro, hoy en día. Ahora tenemos un exceso de información y eso nos lleva a una desinformación. Y ahora cualquier persona se para en una cámara y empieza a hablar de un tema que nunca lo ha manejado.
Y ese es un gran problema. O como dice usted, le roba el conocimiento a otra persona sin manejarlo. Y eso lo que nos trae es desinformación. Entonces, mi recomendación, porque vea, todo este tema de inteligencia artificial y todo eso es muy importante, pero yo siempre insisto en esto, esa es inteligencia artificial, la inteligencia real la tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y definir, ok, a esta persona la voy a seguir, a esta persona la voy a estudiar. ¿Por qué? Porque de quien estudio yo, así es como me desarrollo yo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo sigo a algunas personas, estudio con maestros extranjeros, pero veo el currículum, veo las experiencias, veo qué es lo que han hecho y eso es lo que me permite a mí desarrollarme. Y aquí en este tema, para que tengamos una idea, hay dos tipos de creadores y me estoy hablando de creadores de contenido en relación al desarrollo de personas, es decir, hay muchos tipos. Pero en esto, llamémosle que está el experto. ¿Quién es el experto? El experto es el que lo vivió y que tuvo éxitos y fracasos. De ese quiero aprender. Pero luego está el estudiante está en proceso. Entonces hay ciertos temas, por ejemplo en mi campo, que es liderazgo, yo prefiero estudiar con un experto. ¿Por qué? Porque el estudiante, es decir, aquella persona joven que esté en proceso, me va a ayudar hasta cierto nivel, pero me voy a quedar un poco estancado, ¿no? Entonces ahí es donde viene la sabiduría de decir, ¿a quién voy a seguir? ¿Con quién voy a estudiar? ¿Ok? Y obviamente está el tema de la propiedad intelectual, que eso yo creo que ahorita están definiendo qué van a hacer con eso, porque está tan complicado. Eso es extremadamente evolutivo también. Yo estudié propiedad intelectual como parte de mi desarrollo y eso lo están trabajando de formas diferentes. O sea, se están empezando a analizar incluso las leyes, etcétera, porque la velocidad es demasiado grande. Se están utilizando otros tipos de tecnologías incluso para proteger, digamos, esa huella y decir, Jessica es verdaderamente Jessica. La Jessica que usted está viendo ahí es la Jessica que verdaderamente existe, ¿no? Eso es una cosa complicadísima. Bueno, y la experiencia ahora que tenemos la oportunidad de tener esa interacción que también nos da este mundo tecnológico a través de tunota.com en el canal de YouTube. Usted está los martes. Tenemos el podcast sale los martes. Cada martes sacamos un nuevo episodio. Y este podcast que se llama Liderando con Jessica Calderón, justamente hacemos esto, Rosendo. Usamos la tecnología para traer expertos del mundo. Es decir, yo tengo contactos afortunadamente en muchos lugares por causa de mi trabajo anterior. Yo puedo llamar a alguien y decirle, mira, yo necesito que me hables de este tema. Temas que tal vez aquí todavía no los estamos tocando, profundos de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo son todos los elementos que afectan para que una persona brille como líder, ¿ok? Entonces invito gente del extranjero y también invito expertos locales y obviamente tengo temas yo. Ahora, el detalle que me está faltando, Rosendo, es el idioma. Porque ahorita ya la tecnología está incluyendo traducción de idiomas y yo conozco muchas personas que no hablan el español. Pero un desafío que les diría yo es que en Honduras tenemos obviamente muchos problemas y todo eso, pero el conocimiento está, la tecnología está y ahora está al alcance. Antes no estaba. Antes, mire, cuando yo fui a estudiar con el equipo de John Maxwell y con muchos maestros extranjeros de Estados Unidos reconocidos, yo tuve que pagar un montón de dinero por ir allá, por estar allá. ¿Por qué? Porque no era posible traer esto acá. Por el formato digital ha facilitado todo eso. Sí. Tenemos traductores simultáneos. ¿Eso cómo ha servido también para el crecimiento de liderazgos, ingeniera? Pues fíjese que si nosotros sabemos aprovechar la tecnología, podemos tener el mejor experto dando el tema. Y ya no se necesita la traducción simultánea. Ahora la inteligencia artificial toma su voz y se le empieza a hablar en el idioma al que está trabajando, ¿se imagina usted? Entonces, antes yo tenía invitados que yo les estaba traduciendo simultáneamente. Entonces, la conferencia se vuelve un poco tediosa, un training, digamos, un seminario, un webinar, pero ahora usted ya solo le hace un clic y le empieza a hablar en el otro idioma, ¿se imagina usted? ¿A dónde nos va a llevar eso como país? O sea, ya no estamos limitados a una situación geográfica. Ahora podemos tener estos espacios. Y en mi caso, en mi podcast, eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que más quiere consumir el que entra en la conectividad de la red? De acuerdo al programa que usted lidera,
de liderazgo liderando con Jessica Calderón. Bueno, es todo un abanico que encontramos en esta área, pero ¿qué ha encontrado para la sociedad hondureña? Dice que todavía nosotros nos hacemos preguntas así como claves, como ser jefe es lo mismo que ser líder, que si nací líder, que si no, que si tengo que mi jefe es malo, ¿qué hago con ese jefe? Todavía nosotros estamos ahí, ¿ok? Pero nosotros debemos evolucionar a llevar un liderazgo que sea un poco más, ¿cómo le diría? Más proactivo, a desarrollar, a crecer. Entonces mis temas están mezclados. Por ejemplo, se habla mucho ahora del bienestar del líder. Tenemos personas que pasan con mucho estrés, todo eso nos afecta en la salud y obviamente nos afecta el liderazgo. Pero también hablamos de otros temas como la educación del líder, cómo debe formarse el líder. Entonces yo lo que trato en este podcast es tener todos estos temas que son la pregunta que siempre tenemos acerca del liderazgo o el jefe, porque lo confundimos, o al administrador. Y este es un buen punto, perdón, ingeniera, porque una cosa es pensar que somos líderes, que estamos bajo un proceso de liderazgo óptimo, pero en verdad lo que hacemos solamente es dirigir, no liderar. Problema. Y ese es un grave problema, porque muchas personas que no son líderes están en posiciones de liderazgo y creen que son líderes. Y muchos que sí son líderes no están ocupando sus posiciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer yo? Tratando de decirte a ti que tienes influencia, que nos estás escuchando, que tienes el deseo de hacer algo bueno, como una empresa, como dirigir este departamento, porque el liderazgo corre por toda la sociedad, ¿ok? Y decirle, ¿sabes qué? Acepta que puedes ser un líder. Y tratar de ayudarles a aquellas personas que están en organizaciones liderando, pero que no son buenos líderes, a que se den cuenta que no lo están haciendo bien, porque causan daño, causan muchísimo daño. Y pasa con frecuencia eso en nuestra sociedad hondureña que ha descubierto a nivel de... Y quiero entrar en donde nos creemos que estamos como líderes y en realidad solo somos un dirigente más. Y vamos a entrar a este mundo delicado del político. Eso es una cosa solo tremenda. aguárdeme, hago la pausa y atención. Políticos que piensan que son líderes y no lo son, solo dirigen. Hoy una experta les va a dar una recomendación cómo poder convertirse, porque pueden convertirse en líderes, desde luego, si tienen el conocimiento, el entrenamiento de la experta, la guía y la recomendación, lo pueden lograr. Pero ojo, no se crean, ya se los contamos. Bueno, seguimos aquí al banquillo hablando de liderazgo con Jessica Calderón. Ingeniera, el tema de los políticos, ahí es donde quizás esos liderazgos son los más ficticios que se pueden tener, creyéndose que manejan y que son los reyes de determinado escenario. Eso es un problema. Y no tienen el liderazgo, son simplemente un buen dirigente o son los fuertones que tomaron el mando y dijeron esto es mío y aquí me quedo. Bueno, es que ahí tenemos que entender qué es liderazgo. Para empezar, un líder es aquella persona... Defíname líder en el concepto de el liderazgo pleno y qué es. Real. El liderazgo real es una persona que lo que está buscando es conducir a otras personas a una meta, pero buscando el bienestar de la persona y buscando que la persona quiera ir, por influencia, no por obligación. Porque muchas veces cuando no lideramos, ojo, obligación o coacción, ¿verdad? O te doy algo para que me sigas. Entonces el problema es que nosotros confundimos el liderazgo con posición. Y la gente cree que soy líder porque tengo el cargo de cualquiera, sea diputado, sea presidente, sea gerente, sea dueño. Y pensamos que porque llegué al cargo ya estoy siendo líder. No, así no funciona la cuestión. El liderazgo es influencia. ¿Qué significa influencia? Que logro hacer que las personas me apoyen o ayuden o hagan algo, pero buscando el bienestar de la persona. Y ese es el elemento que aquí tenemos problemas. Porque la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas personas, digamos, están pensando en mi bienestar. Y necesito a estas personas para que me ayuden a mi bienestar. Eso no es liderazgo. Liderazgo es aquella persona que se preocupa por su gente y dice, ¿cómo le ayudo yo a ellos que salgan adelante? Y cuando nos vamos a la política, ¿cuál es el problema? El gobierno es uno de los entes reguladores de la sociedad.
Si nosotros no tenemos un gobierno que esté regulando correctamente, la sociedad no puede marchar. ¿Por qué? Porque la empresa privada todo gira alrededor de que el gobierno esté funcionando, ¿cierto? Entonces ocupamos líderes buenos ahí, necesitamos líderes en todas las esferas de la sociedad, desde la empresa, el gobierno, la iglesia, la comunidad, salud, educación. Entre más líderes hay en un país, más adelante sale el país. Hoy en día, con lo que estamos viviendo, ¿qué conecta más? ¿La autoridad porque tengo un cargo y me considero líder, o la conectividad, la relación para que emocionalmente todos estemos bien? Lamentablemente sigue conectando más a la autoridad, el deseo de mío. Porque yo siempre digo, el ego es el enemigo número uno del líder. Pero eso se puede cambiar en Claro realidad. que sí, pero hay que trabajar con las personas, ¿verdad? Y como le digo, toda la sociedad debería, porque desde el niño, si nosotros lo vamos educando, eventualmente vamos cambiando culturalmente. Pero es un tema de valores también. Entonces el valor que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué hago esto yo? ¿Por qué estoy? Y estaba hablando de los políticos. ¿Por qué estoy en este cargo? Estoy en este cargo para servir a la sociedad. Todo miembro del gobierno está ahí para servir, ¿ok? Eso es por definición, así funciona, ¿no? Entonces, pero yo me tengo que preguntar, ahora, ¿qué podemos hacer? Deberíamos de invertir aún más en desarrollo de liderazgo en las organizaciones. Y como decía, antes era muy caro traer un trainer, traer un capacitador, es caro, pero ahora no. Ahora usted puede crear programas donde continuamente está escuchando. ¿Y qué pasa? La gente cambia por repetición. Por ejemplo, los líderes que están en posiciones altas, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos por cambiar y dar el ejemplo a los demás. Y preocuparnos por nuestros equipos y ver cómo le está ayudando a los demás. ¿Qué es lo que está haciendo mi equipo? ¿Cómo se está comportando? Esa es la función de un líder. Y eso nos genera cambio. Valores, me dice. Esto es un punto que es fundamental, porque un líder no necesariamente va a ser el ciudadano que tiene los más grandes conocimientos o la mayor cantidad de títulos que puedan tener. Podemos encontrar un líder maravilloso en una persona que apenas pueda leer y escribir. Claro que sí. Pero ¿cómo abrir los espacios para que, o cómo encontrarlos? ¿Qué deberá realizar una empresa, un grupo político, que acá estamos hablando de los políticos, el Estado, para encontrar piezas claves que resulten fundamentales para el desarrollo? Porque al final, si nos desarrollamos bien, tenemos éxito. Exacto. ¿Y cuál es la situación? El líder tiene ciertas funciones que no debe abandonar nunca. Lo que pasa es que a veces no las conocemos, y una de esas funciones es desarrollar líderes. ¿Qué significa? Que una de mis funciones no solo es estar viendo cómo hago resultados. Perdón, aquí entonces el tema de la envidia es de borrarlo de la mente, sí. Cosa que es bien difícil, por cierto. Pero que le digo yo, el ego es el enemigo número uno del líder, porque cuando el líder está pensando en él, en protegerme a mí, en cómo salgo bien yo, me olvido de lo demás. No quiero desarrollar líderes, pero ¿cuál es el problema de no desarrollar líderes? Que no tenemos continuidad. Entonces, ¿qué sucede en una empresa? Le voy a dar un ejemplo fácil. Una empresa y los dueños de la empresa no desarrollaron líderes. Esta persona llega un momento en que quiere crecer, no tiene quien le ayude. O ya me quiero retirar, mi empresa ya va a cerrar. Pero si lo llevamos a un nivel macro, a nivel de gobierno, nosotros necesitamos que haya un relevo generacional. Desde luego que ocupamos la madurez de los líderes que estuvieron antes, pero necesitamos estos jóvenes que se vayan incorporando. Y aquí viene la respuesta. Si no le doy los espacios, si no le doy las oportunidades, y Rosendo, yo le confieso, yo estoy aquí porque hubo un líder mayor que yo que vio en mí las capacidades y las habilidades cuando yo tenía 22 años, que usted dice, muchacha de 22 años que va a saber nada, pero me mandaba a representar, me mandaba a hacer las cosas, y eso me permitió a mí crecer. Ese líder no era egoísta y me permitió crecer. Ahora, ¿y un líder debe ser siempre visible, o hay momentos en que deberá apartarse y abrir los espacios a esa conectividad que logró con el colectivo para hacerlo brillar? ¿Cuándo un líder debe decir, aquí estoy?
El líder debe estar ahí para su equipo. Es decir, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Pero al público, o sea, la presencia afuera, de repente dejo mi espacio y dejo que esta persona vaya y lo haga, porque le estoy dando una oportunidad de crecer. ¿Qué significa esto? Que a lo interno, porque pasa, Rosendo, a lo interno de la organización, el líder siempre debe estar ahí, estoy para vos, pero de repente, ¿quién va a representar esta organización? Pues debería de ir fulano, porque fulano es el que representa, o sea, le estamos dando ese papel, lo estamos entrenando, ¿ok? Eso es una posibilidad. Pero lo que estábamos hablando del egoísmo, hay líderes que dicen, solo yo quiero salir, solo yo quiero salir. Y nosotros no somos todólogos, somos integrales, es decir, somos complementarios con otros seres humanos. Entonces nosotros podemos darle la oportunidad a otras personas, pero el líder siempre debe estar. Es decir, voy a estar atrás, pero voy a estar. Y te doy el chance para que vos salgas. Entonces, ¿qué sucede? Llevándolo al campo de la política. De repente yo estoy desarrollando nuevos jóvenes. Los puedo poner de vez en cuando en un discurso para que la gente empiece a conocer a este nuevo líder. Y eso lo que me va permitiendo es un crecimiento. Bueno, este es un gran punto. Cuando un líder debe entender que debe apartarse, sobre todo en esta conectividad que tenemos hoy en día. No es bueno que siempre esté, aquí estoy, soy yo. Hay que saber diferenciar en qué momento voy a abrir esos espacios. ¿Estamos entendiendo bien ese mensaje o todavía es una larga enseñanza que seguramente la tendremos ahí en sus podcasts en algún momento, ingeniero? Todavía cuesta. Por lo mismo que le digo, nos gusta sentirnos seguros, tengo mi puesto, y aquí en Latinoamérica, eso es una característica cultural, asociamos el liderazgo a privilegios, es decir, tengo la oficina, tengo el estacionamiento, tengo el cargo, tengo el título. Entonces renunciar a estas cosas. Incluso a la parentela. Porque sí, yo soy el líder y quiero a mi hijo, quiero a mi sobrino como sucesor o como eventual segundo a bordo. ¿Cómo debemos entender eso? Porque un buen líder debe saber cuáles son las piezas claves, no necesariamente pensar en lo que se volvió común aquí hace un tiempo atrás en el familión. Ay, claro. Lo que tengo que pensar como líder es hacia dónde, yo lo comparo así, hacia dónde estoy dirigiendo el barco. Imagínese usted que es el capitán del barco y toda la gente va ahí. Lo que usted no quiere es que ese barco se le hunda. Y porque si mi primo, me cae bien, lo amo, lo voy a poner ahí de que me maneje esta maquinaria y el hombre no puede, ¿qué le va a pasar al barco? Se me va a hundir. Lamentablemente muchas personas piensan así, no están pensando en la función, el propósito de mi liderazgo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué esta área? ¿Para qué este departamento? ¿Para qué diputación, alcaldía, lo que quiera? Porque en todo corre el liderazgo. El liderazgo corre transversal a lo largo de toda la sociedad. En el hospital, el jefe, el director médico, el director de departamento, si está hablando de la escuela, la directora, la maestra. Entonces todos tienen que pensar cuál es mi función, para qué estoy aquí. ¿Cómo manejarnos cuando tenemos un líder gruñón? O quizás, lo voy a poner en otro escenario, ingeniero Calderón, que sabe lo todo. Ay, es que esos líderes son complicados. ¿Y qué? ¿Son comunes o ya han ido aprendiendo en el camino que ahora podemos recibir de un hombre de a pie un sabio consejo? Fíjese que estamos trabajando, todavía hay un largo camino por recorrer, pero en este momento histórico que estamos viviendo, la sociedad está exigiendo otro tipo de líder. Cuando yo era mucho más joven y los liderazgos que estaban antes era... si le decían a uno brinque, uno brinca, ¿me entiende? Porque ni modo, o sea, uno ni discutía, ni preguntaba, ese liderazgo se acabó, porque las nuevas generaciones, estoy hablando las que vienen, los millennials y los Z, los millennials más jóvenes, se acostumbraron a que me pregunten, a que me consulten, si no me gusta este ambiente yo me voy. Ahora la competencia es a nivel mundial, o sea, es decir, yo puedo traer un líder de otro país, antes no pasaba eso, es decir, había lo que había y uno se quedaba. Entonces ahora los líderes se están viendo obligados a cambiar, que es muy diferente, ¿ok? Antes era como yo digo que es así y así va a ser. Ahora es, si no cambias, tu gente se te va a ir. Tu empresa no va a tener ese mismo impacto. Entonces la gente, los líderes empiezan a ver
tengo que cambiar mi forma de ser. ¿Y quiénes son los más resistentes a ese cambio? Son los que, no sé si los estudios definen incluso edades, profesiones. Fíjese que no hay así. De hecho, hay un área del campo de liderazgo que es el manejo generacional, porque ahorita están liderando 4 generaciones prácticamente. O sea, tenemos líderes que es la generación mayor que yo. Yo pertenezco a la X para que calculen las edades, ¿verdad? Luego están los millennials y ya entraron los Z. Y los Z son la generación Z. La generación Z es la más ducha, digamos, en el campo digital, en el campo tecnológico. Esta generación... Que por cierto, he conversado, ingeniera, con algunos profesionales del área y es a los que en parte los estamos viendo así, los que ya estamos en X, Ajá, y que hace aquí, porque está en eso. Y son quizás los tipos que más se adaptan a la realidad, porque incluso ni siquiera les gusta estar en un lugar ahí sentado mucho tiempo, atendiendo algo en particular. Son como una especie de hiperactivos. Exacto. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que nos creamos diferentes. Por ejemplo, no sé su edad, Rosendo, pero sospecho que andamos similares, ¿verdad? Yo no lo digo, lo voy a decir, tengo 51 años, voy a cumplir pronto 52. Pues mire, aquí 50, bien conservados. Estamos bien y bien cumplidos. Hay un poquito más de un siglo aquí. Uy, qué terrible. Suena. Ok, pero vea, póngase a pensar, ¿qué vida crecimos nosotros? Yo crecí andando en bicicleta, crecí corriendo en mi colonia, crecí pintando, leyendo libros. ¿Cómo va a comparar eso a la nueva generación que crece ya con la tecnología? ¿Cuándo usó usted la primera vez una computadora? Yo tuve la fortuna que mi papá me mandó un curso cuando tenía 13 años, pero eso fue algo raro. Mis amigos de la escuela no habían usado una computadora a esa edad. Y luego estudié en una universidad muy tecnológica, pero empiezo a los 18 años, cuando nuestros niños están empezando, y no digamos la generación que viene ahora, ya nacen con el celular ahí. Entonces, evidentemente, aunque yo me quiera adaptar a la capacidad tecnológica que hay, mi capacidad de adaptación es más lenta que las generaciones más nuevas. Y eso es lo que el líder debe comprender, que necesitamos a todos. ¿Por qué? Porque esta generación X o incluso de edad más arriba tiene una sabiduría que no la podemos olvidar. No vamos a decir, esos ya están pasados de moda, esos ya están viejos, esos ya no los queremos. Necesitamos la sabiduría, la experiencia, la capacidad, pero también necesitamos la novedad, ese progreso tecnológico. Si lo unimos todo, y ese es el buen líder. El buen líder es el que puede trabajar a través de generaciones, a través de, edades, niveles socioeconómicos, países. Y aquí es donde encontramos ese líder auténtico. Exacto. Y que se puede también construir ese líder auténtico, pero ¿bajo qué parámetros cuando entramos a ambientes hostiles, a ambientes duros, a sitios donde el común es encontrarse al jefe que grita, lleno de estrés, que reclama porque pueda de que el factor tiempo siempre lo reclamamos, pero por un error o un inconveniente no vale ante ese líder la excusa. ¿Cómo encontrar el auténtico liderazgo cuando estamos, insisto, ingeniera Calderón, en un ambiente, delicado? Delicado, sí, lamentablemente nos siguen sucediendo estas situaciones, pero regresamos a lo que mencionamos de valores, que no lo mencioné pero no lo profundicé. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo valoro? Entonces de repente uno dice, es cierto, esa persona es así, pero mis valores son estos, yo debo respetar, son los valores que tengo. Como sociedad, lamentablemente hemos ido dejando el tema de los valores, pero el valor es el eje que me determina cómo me voy a comportar. Es decir, ¿por qué yo soy honesto, no digo mentiras, etcétera? Porque tengo un valor integrado en mí. Entonces el líder debe ir a esto, ¿no? Y preguntarme, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué bien estoy haciendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Fíjese que muchas veces me dice la gente, pero es que yo ya no soporto a este líder. Y yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que necesita aprender todavía? Porque créame que en la vida, qué lindo sería que en la vida todo el mundo fuera buena gente.
Y tal vez su jefe puede ser buena gente, pero le toca interactuar con personas de fuera, o sea, es decir, sobre las que no tengo control, que no son tan simpáticos, ¿ve? Un cliente, un proveedor, alguien, un asociado, y yo tengo que preguntarme, entonces, ¿cómo me voy a comportar yo? Y yo que aspiro a estar en esa conexión efectiva con el líder, pero no estoy en su grupo, ¿cómo debo actuar? ¿Qué nos dice el consejo de la experta? Como para crecer como líder. Sí, porque de pronto en el grupo puedo decir, ella es la líder, pero no me hace caso, yo tengo buenas ideas, ella tiene su grupo, pero ahí estoy en ese intento. Y eso le pasa a muchos jóvenes que de repente dicen, no me consideran. Aquí hay dos cosas. Hay que aprender a levantar la mano y ofrecerse voluntario, pero nuevamente regresemos al ego, porque muchas veces digo yo sé. Dígame qué ha hecho, dígame cuáles son sus éxitos. Entonces, ¿qué sucede? Como líderes jóvenes, nosotros tenemos que aprender a levantar la mano, a ofrecernos, a hacer más, a ir más y demostrar para que la gente empiece a confiar. A tener iniciativa, a ser proactivos, a tomar esos riesgos, porque muchas veces el miedo nos detiene y decimos, no, yo no quiero levantar la mano, no me quiero ofrecer, o de repente digo, yo no estoy cómodo. Tenemos ideas, cuando hablamos de que el liderazgo es una influencia, no es un título. A veces creemos que porque tengo el título de ingeniero, de licenciado, ya soy líder. No, eso no es así. Usted puede tener los títulos que quiera, pero igual lo que queremos ver es si usted puede dar resultados. Eso es lo que queremos ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que todavía no se le está dando el espacio? Ofrecerse, voluntariar, de repente proponerse para un proyecto, dirigir algo y empezar a crear esa historia de éxitos que lo traen al lugar. ¿Qué pasa en sitios donde el líder, voy a usar este juego en el español, donde el líder no es el líder, sino que es el de la segunda línea, el que tiene ese liderazgo, pero no se muestra tal cual? Fíjese que esa es una situación común. El jefe está ahí y... El jefe es el jefe porque el dueño... Ahí lo pusieron. Lo puso, él es el que pone la plata y él manda, pero el verdadero líder es el que está atrás. ¿Cómo se manejan estos escenarios y cómo debe ser el actuar, ingeniera Calderón, para el éxito? Lo bueno sería que ese jefe se diera cuenta de lo que tiene que trabajar. Cosa que es bien difícil en nuestra sociedad. Es difícil. Ahora, como yo pongo la plata y pido la música. Ajá, sí. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Le voy a decir, nosotros nos podemos engañar todo lo que queramos. Los resultados no mienten. ¿Qué significa? Porque uno dice, estoy adelgazando, pero ¿qué tiene que saber para saber si está adelgazando? Me subo a la báscula, no estoy adelgazando y se acabó el problema. Hay que pesarse. Entonces lo mismo pasa en las empresas. De repente usted dice, estamos vendiendo, estamos llegando al mercado que queremos llegar, o en la misma sociedad, o sea, si estamos hablando o del hospital, de la escuela, lo que sea, ¿cuál es el resultado? Y si lo estamos logrando, estamos liderando bien. Pero si no lo estamos logrando, porque el problema con el liderazgo es que se vuelve el tope o el techo de lo que podemos lograr. Entonces, este jefe que no es líder está deteniendo a su equipo, a todo el equipo. El buen líder es evolutivo y abierto. Sí, tiene que aprender a crecer. Eso es un factor que deberíamos nosotros de aprender. Muy bien, voy a ir a la pausa. Está con nosotros la ingeniera Jessica Calderón. Vamos a hablar de los programas que ya están ahí puestos a su disposición en la red, en el canal de YouTube de tunota.com y también en una gran cantidad de presentaciones, de buenas guías que ella nos ha dejado en los últimos años. Ya vamos a hablar de ello y dónde lo pueden encontrar y qué temas ella tiene que a usted le pueden interesar, ya se los contamos. Bueno, ingeniera, un líder, la pregunta del millón es, ¿nace o se hace? Esa es una magnífica pregunta porque la gente muchas veces dice, ¿seré líder o no seré líder? Mire, el liderazgo es una cosa así, es una mezcla de ¿qué? De habilidades con las que nací, es decir, hay gente que es naturalmente más diseñado, digamos, nació con las capacidades de liderar. Por ejemplo, hablar en público, relacionarse, ya la gente tiene esos talentos. Pero el problema es que el liderazgo requiere otro montón de cosas que son aprendidas. Entonces yo lo pongo así de sencillo. Imagínense un niño que nace con la habilidad de cantar. Usted le ve que ya es más entonado, pero ¿qué pasa si ese niño no lo trabaja? Si ese niño no practica, no se desarrolla, ¿el talento ahí va a estar?
pero no se va a desarrollar. El liderazgo es igual. O sea, usted tiene ciertas capacidades, un poquito para liderar más, pero si usted no trabaja ese liderazgo, no se va a desarrollar. Y hay un factor clave en el liderazgo y es el carácter. Porque usted puede tener todas las capacidades de liderar, pero si no tiene el carácter del líder, ¿y qué es el carácter del líder? La veracidad, que podamos confiar en él, porque el problema del liderazgo es un tema de confianza. Seguimos a gente a la que confiamos en ella, ¿ok? El liderazgo de verdad, estoy hablando, no el de que ni modo, porque es mi jefe y tengo que estar porque si no me despiden, o ni modo. Entonces el problema es que si yo tengo talento, si yo tengo la capacidad de, me eduqué, me formé, pero no tengo el carácter, igual no. En ese punto es cuando venimos y lo encontramos siempre, un buen líder debe tomar decisiones independientemente de lo que tenga que hacer, porque si un líder está al frente de una empresa y le toca quitar a su hermano, vamos a ponerlo en el núcleo familiar, o quitar de un puesto clave a un amigo, no debe temblarle el pulso, decimos nosotros. ¿Es bien aplicado este concepto a esta realidad que le consulto? Claro, es que el problema es ese. Nadie dijo que ser líder era fácil. Si fuera fácil, todo el mundo sería líder, pero líder de verdad, no ese que dice que es líder, ¿ok? El que decimos, no, este está pegado con saliva. Sí, a todo el mundo le dicen líder. Uno va por la calle, ajá, líder, ¿cómo vas? Eso no es liderazgo. Bueno, volvemos en lo político, esto es común. Exacto, pero eso no es liderazgo de verdad. Entonces, el verdadero líder con dolor va a tomar esa decisión. Pero como le dije, es el capitán del barco y el barco no se me va a hundir porque está mi hermano ahí. Te quiero mucho, hermano, pero la verdad es que ahorita no me está funcionando acá y son decisiones duras. Pero esas decisiones duras, justamente en esas crisis, es cuando se forjan los liderazgos. Y usted ve ahí, yo sí puedo confiar en mi líder, pero veamos el caso. El líder no movió a su hermano porque era su hermano y qué pobrecito. ¿Qué cree que pasó con el resto del equipo? ¿Qué aprendieron ellos? Ah, no, cuando me toque, o sea... Viene hasta el irrespeto de pronto. Exacto, entonces se perdió el liderazgo. Se perdió el liderazgo. Y cuando tenemos un grupo caído, porque también pasa, hay etapas como pasa siempre en la vida. Yo siempre pongo esto de ejemplo a nivel de los equipos de fútbol, que los satanizamos porque podrá ser lo mejor del mundo, pero nunca va a estar ganando. Y ahí es donde se muestra el carácter de los líderes, porque en una crisis se mantienen y salen a flote. ¿Cómo manejarnos cuando las cosas no van bien? Sí, las cosas no nos salen bien o se bajó. Pues mire, yo pienso que hay que entender esto. Seamos líderes o no, somos seres humanos y todo ser humano está en proceso. ¿Qué significa? Que estamos creciendo, estamos tratando de ser mejores, un buen ser humano, ¿ok? Hay gente que no. Entonces, como líderes nosotros debemos de comprender, ahorita no me fue bien, ni modo, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo mejoro? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer diferente? O mi equipo falló, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué hice yo para que ellos fallaron? ¿Qué puedo mejorar para que ellos no vuelvan a fallar? Es parte de liderar. Bueno, hablemos de los programas, porque ahí está también la otra gran riqueza de Liderando con Jessica Calderón. ¿Cómo están los programas? ¿Cómo podemos encontrar de todas las participaciones, de la interacción que ha tenido, cuál es el que le generó un mayor conocimiento sobre el liderazgo puro, que lo podemos buscar ya? De las entregas, ¿cuántas son? ¿19 o 17? Hasta la fecha hemos grabado 17 programas. 17. Sí, con tunota.com, ahí lo pueden encontrar. Se mete tunota.com y busca Liderando con Jessica Calderón, ahí están. Y yo le voy a contar que hemos hablado con diferentes líderes, por ejemplo, con coaches especialistas en liderazgo, pero hablamos recientemente con la señora rectora de una universidad. Tuve personas extranjeras que me hablaron de liderazgo, de problemas de liderazgo organizativo, y sabe que justamente hace poco tuve 2 temas que me gustaron muchísimo, que fue la salud del líder, que es algo que no se está hablando. Tuve un líder que fue muy afectado en su salud, o sea, es decir, la persona se le dañó su salud completamente por una falta de cuidado. Como líder se ponía tanto a trabajar esta persona que se le olvidó cuidarse, no se le olvidó, lo dejó de secundario, pero tuve un caso, justamente lo grabamos recién y no ha salido todavía, de una amiga que se enfrentó a un diagnóstico de cáncer y ella es una líder de posición muy alta en una organización
y nos contó cómo su cuidado permanente de ella, a pesar de sus responsabilidades como líder, la llevaron a salir bien de este diagnóstico. Entonces, ahí tenemos de todo, Rosendo. Estamos hablando de liderazgo desde todos los ángulos. A mí lo que me apasiona es la persona, el líder, y cómo le ayudo a ese líder a brillar. Entonces, en este podcast, más que hablar de liderazgo, de decir de como del ego, como eso, cómo te fortalezco para que vos seas este líder. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, de cómo el líder debe mantenerse al día. Hace poco tuvimos un invitado que nos habló del tema de inteligencia artificial y ciberseguridad y cómo el líder debe empezar a trabajar estos temas. Tiene que moverse a ese futuro, porque ese es el que estamos viviendo ahora. Entonces, hemos estado teniendo invitados de todos estos temas. Mi especialidad es autoliderazgo, es decir, cómo me lidero a mí mismo y la mentalidad del líder. Cómo pienso y cómo me entreno para pensar como líder. Entonces, esos son los temas. Bueno, y a propósito de esa capacidad, ¿cómo identificamos cuando un líder es falso? Eso se nota. O sea, fíjense que... Bueno, que ya sabe por qué me llamó la atención. Por un elemento que lo vemos secundario, que usted me dice hasta cómo se presenta, todo, cómo se sienta, cómo se para, no cómo habla, porque el político... Pero quiere que le diga algo. Bueno, cuéntenos usted. Mire, yo estudio neuroliderazgo. ¿Qué es neuroliderazgo? Y neurocoaching, que es cómo es nuestro cerebro y cómo es nuestra mente. ¿Sabe usted que el cerebro es hiperveloz para detectar en la mirada, en las expresiones faciales, las manos? Uno detecta y uno dice, aquí hay algo que no me hace clic. No sé si le ha pasado a usted. Y la persona está hablando y está hablando, pero uno dice, aquí hay algo que no me hace clic. No cuadra normalmente. Bueno, le voy a decir, en el mundo de los jóvenes, ¿qué ondas? ¿Qué onda? Exacto. No sé en qué terreno me estoy moviendo aquí. Es porque el cerebro detecta una incongruencia entre lo que está diciendo y todo. Nos pasa muchas veces... Ingeniera Calderón, y usted con su experiencia, guíenos aquí, que de repente estamos frente a la audiencia, allá es el líder que está dirigiendo, pero pocas veces tiene el contacto visual para dirigirse, sino que en la presentación, ahí está diciendo, hablando, pero no tiene la conectividad. ¿Es un buen líder ese? ¿O le falta entrenamiento? Pues ¿O hay que ponerle la tarjeta roja? Ahí sí ya nos puso, porque ¿sabe qué? Ahora la tecnología nos está exigiendo aprender a conectar y comunicar. Buen punto. A través de la tecnología. Y eso es algo que el líder debe aprender. Yo lo tuve que aprender, porque no crea que es que yo llegaba y yo, aquí me pongo a hablar con la máquina. Uno debe tener la capacidad de transmitir la emoción, el sentimiento, a través de la tecnología. Y usted lo mencionó, Rosendo, cuando habló de autenticidad, que es lo que está buscando la gente ahora, porque en el tiempo de la inteligencia artificial, donde sacan un video, parece que es real. Pero ¿qué pasa? Uno se da cuenta que algo no está cuadrando, y eso es lo que se llama autenticidad. Y la gente está conectando con líderes auténticos. Entonces los líderes ahorita, ¿sabe qué cursos se están tomando? Que le llaman storytelling, pero es la habilidad de hablar, de contar historias, de conectar con las emociones. Por eso le decía, ya no es negociable aquel líder ogro, eso ya no es negociable, ya pasó de moda. Un líder, ¿cada cuánto se debe autoevaluar si se considera verdaderamente líder o si él está delegado en un sitio de liderazgo, el jefe? ¿Sabe que debe revisar su comportamiento? Claro ¿cada que sí. cuánto? Continuamente deberíamos de estarlo haciendo. Deberíamos de tener espacios que yo le llamo espacios para pensar, porque nosotros pasamos en una locura del día a día que nunca tenemos esos espacios solos, una vez por semana, analizar qué hice esta semana, cómo me fue, con quién hablé. Pero luego hay, por lo menos en el mundo corporativo y en las empresas, hay autoevaluaciones, evaluaciones que le llaman 360, que me evalúa mi jefe, mis subordinados, y a la gente le da mucho miedo, Rosendo, porque no nos gusta, no estamos acostumbrados a que me vean de afuera, pero si no, no puedo mejorar. Entonces yo como líder debo de ser el primero en decir y preguntarle a la gente, ¿cómo ves? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Estamos conectando? Y eso es lo que me hace crecer como líder. Bueno, una definición que por ahí encontré es un buen líder no tiene temor a la evaluación. Y debe ser un hombre que planifique. Una palabra que yo siempre digo,
la hemos perdido en gran parte del vocabulario del hondureño, ya hecho práctica, ¿verdad? Que somos dados mucho a improvisar. Y ese en parte eventualmente nos puede ir bien, pero nos puede conducir a error frecuente. No, es que el problema es que el líder tiene que entender su responsabilidad. La responsabilidad nunca se desliga del liderazgo. Entonces, si yo estoy a cargo de este equipo, yo no me puedo dar el lujo de improvisar. Tengo que prepararme, tengo que saber mi campo. El líder es responsable de saber lo que maneja. Ojo, no vamos a irnos a la microadministración. No, yo conozco mi campo, obviamente tengo gente que me ayuda, ¿verdad? Pero sé a dónde vamos, sé dónde está el mundo en este campo mío. Eso es parte de la responsabilidad del liderazgo. Muy bien. Jessica Calderón con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí liderando con Jessica Calderón. Bueno, hay tantos programas que podemos conocer y explorar de un conocimiento amplio de las nuevas tecnologías que se manejan a través de temas de liderazgo. Estamos en tunota.com. ¿Cómo se pueden encontrar y compartir incluso para enriquecer nuestros conocimientos, ingeniera? Vea que en tunota.com es una colaboración que tenemos con Televicentro que es espectacular porque realmente el país todavía está muy atrás en desarrollar este tipo de programas de desarrollo, que son puramente desarrollo. Y me pueden encontrar en YouTube, tunota.com, ahí buscan Jessica Calderón, liderando con Jessica Calderón. Pero yo misma produzco mucho contenido aparte, porque a mí yo tengo una pasión por el desarrollo de la gente. Me fascina que la gente crezca, que brille. Entonces me pueden encontrar en LinkedIn, por ejemplo, que ahí me pueden encontrar como Calderón Jessica. En Instagram sacamos Reels prácticamente todos los días, hasta 3, 4, con estos temas. Y tenemos también un canal de YouTube de Jessica Calderón. Entonces ahí estamos. ¿Y cómo es la relación? ¿Con quién es mejor interactuar? ¿Con el joven? ¿Con el adulto mayor? ¿Con la dama? ¿Con el caballero? ¿Han identificado eso para la sociedad hondureña y a través de las mediciones que uno tiene desde luego en sus audiencias? Fíjese que en nuestro país nos estamos quedando cortos con estos temas. Todavía cuesta conectarlos, o sea, las personas prefieren temas de entretenimiento, etcétera, pero sí he notado yo el profesional, el que es mi llamémosle mercado principal. El joven profesional cuando llega como a los 30 empieza a sentir una preocupación de que como que ya me pasó la efervescencia de la juventud y ya me empecé a dar cuenta que tenía que aterrizar en algún lado y ahí les entra un hambre muy fuerte. El país invierte mucho también en desarrollo de mujeres, hay bastantes programas para mujeres emprendedoras, no hay tantos programas para mujeres líderes, eso no falta, o sea, mujeres líderes ejecutivas casi no hay y a nivel de juventud hay poco, le voy a contar. ¿Qué error no debe cometer un líder para seguir siendo el aplaudido? Y uso este término en el hecho, no es que vamos a aplaudirlo, que el grupo le tenga confianza y lo identifique como el guía de... Lo peor que podemos hacer como líderes es creernos la gran cosa. Es decir, si yo me creo que yo soy el importante, que ya su liderazgo se le está acabando. Usted siempre tiene que estar pensando cómo le ayudo al otro. ¿De qué forma mi equipo está mejor? ¿Sabe usted? La gran paradoja del liderazgo es que entre más me olvido de mí, me enfoco en servir, mejor va a ser mi liderazgo. Entre más se enfoca en cómo está usted y cómo se ve bien usted, peor va a ser su liderazgo. Esa es la gran paradoja del liderazgo. Olvídese de usted, enfóquese en servir a su gente, en desarrollar, en equipar, en hacerlo brillar. ¿Y sabe cuál es la paradoja? Que cuanto más se olvida de usted, más brilla usted. Y ya cuando se deja de tener ese reconocimiento que ya no lo podemos sostener, entonces, ¿cómo habrá que reaccionar para evitar perder un buen líder? Porque también podría ocurrir que una persona talentosa, un tipo capaz, de pronto se desconectó y se perdió. Bueno, ahí es donde nosotros como organizaciones tenemos que tener medios para tener a la gente aquí como líder, cuidar a nuestros líderes. Son como plantitas, hay que cultivarlos, hay que estarlos desarrollando, hay que estar pendientes de ellos, invertir en capacitaciones, en conferencias, en webinars, en actividades, si son jóvenes, en las escuelas, en los colegios maestros. No olvidemos que el tema del liderazgo corre transversal en toda la sociedad. No lo debemos olvidar, es decir,
pongamos el ente que sea de gobierno, sea empresas privadas, como dije, salud, incluso las iglesias, pongamos temas de liderazgo, porque si el liderazgo cae, cae la organización. El liderazgo es el tope y el techo de lo máximo que podemos lograr. Y me dio un gran mensaje al final, que hay que tomarlo. Hay que capacitarse y hay que estar de cerca también de los grupos interactivos para no perder los buenos líderes. Así es. Buenas noches, que estén bien.